noches. Ya el profesor Héctor me presentó, soy Mauricio Pérez. ¿Qué hago? Afortunadamente soy un anónimo. Entonces, vengo aquí más o menos a tratar de hacer unos comentarios, ¿sí? Con el libro que se publica alrededor de la carta a los inconformes que presenta el profesor también, Rafael Valle, ¿cierto? Yo diría, este es un par de comentarios a los veteranos inconformes, ¿sí? Habría que decir también un par de cosas. ¿Qué les puedo decir alrededor de la carta? Voy a empezar a ver cómo recibí el mensaje y el llamamiento, como decía uno de los maestros que he tenido en esto de las discusiones, Omar Roberto, llamamiento, alrededor de la carta y del análisis. Yo considero que de alguna manera es como la continuación de algunos de los debates que se han llevado desde los 70s, ¿cierto? Creo que la considero oportuna por la coyuntura que se está viviendo, por la ventana que se está abriendo, la considero útil por los elementos que arroja, la considero más útil porque, a pesar de que no busca ser polémica, es polémica para quienes de alguna manera estamos buscando cambiar las cosas, ¿cierto? Pero tengo varias preocupaciones, ¿sí? Tengo varias preocupaciones y están principalmente dirigidas a... Creo que no logra conectarse no logra tener un impacto subjetivo a lo que podemos llamar la juventud, ¿sí? Sigue viviéndose la desconexión intergeneracional, ese desfase que hay entre generaciones, ese relevo político, ese relevo de experiencias, de preguntas, está ausente. Y yo sé que el objetivo no es la ausencia, ¿cierto? Por eso creo que si uno es franco con los cercanos, con mayor razón con quienes nos están interpelando. Entonces, esta franqueza es para decir, aún nos hace falta y aún nos hace falta a nosotros saber cómo hacer para escuchar colectivamente como generación, como jóvenes, ¿cierto? Tenía también como un par de preguntas, ¿cierto? Alrededor de la paz, de la ventana de oportunidad que se abre, como hemos coincidido casi todos los presentes. Y son inquietudes que puede hacer alguien anónimo, afortunadamente, ¿sí? Son las inquietudes que puede ser alguien que se dedica a trabajar y a estudiar cuando tiene tiempo. Y es más o menos, nosotros no vamos a poder hacer el amor, no vamos a poder pasarla chévere, no vamos a poder realmente compartir y encontrar cuerpos si seguimos leyendo la misma poesía, ¿sí? Si seguimos leyendo esa poesía vieja, pasada, que aún le hace falta la fuerza, el vigor del erotismo, de ser, hay que ser arriesgados, hay que ser también creativos, inventivos, ¿cierto? No podremos hacer el amor si leemos la misma poesía, y no vamos a hacer otra poesía si no estamos en disposición de hacer otras prácticas amorosas, otras prácticas eróticas, otras prácticas erótico-políticas, diría algún compañero un poco humorista. Entonces, frente a eso, básicamente, ¿qué es lo que quiero decir? Tengo y tenemos, porque podría decir que estas preguntas son el esfuerzo que hemos hecho algunos compañeros y algunas compañeras de forma colectiva, un par de grupos, compañeros, aquí estamos presentes, con algunos otros compañeros de algunas organizaciones, compañeros del Partido Comunista, quienes, hay gente que de verdad le guardo muchísimo afecto, compañeros del Congreso de los Pueblos, compañeros de organizaciones que de alguna manera se autodenominan autónomas, ¿cierto? Y es más o menos, a nosotros, o a mí y a algunos, nos preocupa un poco la primera pregunta que lanzaba el profesor Héctor, y era alrededor de la unidad entre qué y entre quiénes, ¿sí? Porque vemos con preocupación que cuando se hacen llamados a la unidad es principalmente para señalar que la unidad no funciona por quienes no se unieron, ¿cierto? Y de alguna manera vemos que no se trata únicamente ni principalmente de buscar unidades de papel, sino que hace falta discutir lo importante. Nosotros lo que vemos, o lo que yo podría decir, es que este es un largo periodo de derrotas, que los periodos de derrotas, de frustración y de momentos fangosos son periodos en los que emergen preguntas que aún no tienen respuesta, pero en donde es imprescindible, de alguna manera, presentarle a la gente las preguntas importantes, no las respuestas,
Yo sí tomaría distancia cuando se expresa, ya tenemos la fórmula, ya tenemos el programa. Yo creo que lo importante del programa no son los puntos, son precisamente que usted los haya compartido y haya logrado generar el consenso al interior o alrededor o con la base, con la gente, de alguna manera. ¿Cómo se hace? Yo no sé cómo se hace, pero sí habría que empezar por decir, no sabemos cómo se hace hoy. No sabemos cómo se hace. Yo creo que empezar por entregarle esa pregunta a los distintos esfuerzos colectivos que hay o individuales para pensarse esto, nos permite activar dos cosas. Primero, generar de nuevo conexión. Y segundo, pone de nuevo a desplegar esa cosa que a veces nos hace falta y es eso que llamamos imaginación política. ¿Sí? Yo creo que ese es un elemento que va a ser imprescindible para superar cualquier periodo de derrota. ¿Qué esperamos? ¿Y qué podríamos decir? ¿Qué es lo que está pasando al interior de los jóvenes? Yo soy solo una opinión parcial de un suceso histórico y generacional, pero habría que decir dos o tres cosas. Desafortunadamente o afortunadamente dentro de los grupos juveniles y estudiantiles, hoy no hace parte de nuestra vida cotidiana la discusión alrededor de cómo tomarse las instituciones estratégicas y cómo cambiar la correlación de fuerzas o incluso cómo ser quienes gobernemos mañana. Desafortunadamente, no me dejarán mentir los compañeros y compañeras cuando uno se acerca a cualquier... Yo estoy metido en esto porque me interesa, porque sí, me interesa por alguna razón en la vida, me caí de la cama y me interesó esto, pero habría que decir, a las organizaciones y a los colectivos juveniles, artísticos, deportivos, no está la pregunta central de cómo cambiar las cosas, de cómo ocupar los lugares estratégicos de poder, ¿cierto? Y es una diferencia a la generación de la que ustedes provienen, de la cual el profesor Héctor también me compartió alguna experiencia que él vivió, y era que en efecto eso hacía parte de las discusiones cotidianas en las universidades, en las cafeterías, en los grupos estudiantiles, juveniles, ¿cierto? Eso no hace parte, hay una cierta frustración, hay una cierta... sí hay un cierto descontento, un cierto desencanto hacia lo dado, ¿sí? Que creo que no se está tomando con seriedad, ¿sí? Que no consiste únicamente en cambiar de discurso, sino que tal vez hace falta formular incluso las preguntas importantes, entregárselas a la gente y reconocer que de alguna manera hemos sido derrotados, que fue derrotado el proyecto insurgente, que la izquierda que se propuso disputarse el campo institucional tampoco ha funcionado, tampoco ha logrado cambiar la correlación de fuerzas, y habría que decir también, como lo mencionó hace un momento el profesor Héctor, y es la renuncia a la utopía no nos ha funcionado y el pragmatismo político tampoco nos ha funcionado. Nosotros, yo pregunto desde acá, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Porque con justa razón se podría señalar, pero entonces podríamos decir que hay una antipolítica reinante en el sentido común de lo que podríamos llamar la juventud. Yo diría sí, hay cierta antipolítica frente a las formas viejas de hacer la política. La existe, está ese desencanto. ¿Qué consiste no hacer en qué consiste cambiar las formas viejas de hacer la política? Y vuelvo a lo que les decía del amor, y es las crisis prácticas del ejercicio político son crisis teóricas del análisis político. El Atlético Bucaramanga, del cual soy hincha, no va a ganar ningún partido si no tiene un director técnico y un equipo técnico con disposición a diseñar tácticas audaces y valientes para lograr cambiar la correlación de fuerzas. ¿Y eso qué implica? Que este director técnico tiene que volver a reflexionar alrededor de los partidos ganados y de los partidos perdidos. Implica que le toca volverse a reorientar teóricamente, vitalmente, reflexivamente. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? Que creo que nos estamos alimentando de las mismas matrices teóricas que han sido derrotadas. Y no estoy diciendo mandemos al traste lo que las matrices político-intelectuales de las cuales estamos, no, es que hoy es un momento en que no vamos a superar el momento de frustración, sino es con inventiva política y reflexión alrededor de lo que podemos y se debe hacer. Y desafortunadamente eso no se va a lograr solo motivándonos en una coyuntura dada. Yo creo que habría que impulsar mucho que la posible reoxigenación de lo que podría ser un movimiento de mayorías sociales con capacidad de cambiar la correlación de fuerzas. Ya no hablamos ni siquiera de revolución, mínimo con capacidad de cambiar la correlación de fuerzas. ¿Qué es capacidad de cambiar la correlación de fuerzas? Dejar de estar en la tabla A para pasar a la tabla B, para ir a disputar en el grupo de la B a la A, lo que hizo el Bucaramanga, ¿cierto? Entonces eso es, y eso yo creo que está en disposición de los intelectuales y las intelectuales.
Y no digo de los intelectuales y las intelectuales únicamente recluidos o disciplinados al interior de la academia, es de todos aquellos y aquellas que están en disposición de meterle materia gris a esto, porque yo diría, además de la exclusión, además de la represión, además de la represión, exclusión, y se me escapará el otro, exterminio, que nos plantea el profesor Valle, diría además que hace falta decir que mi escuela es la izquierda, por eso voy a decir en este momento es la izquierda, pero no es una identidad fija, que la izquierda hemos sido derrotados, y hemos sido derrotados también porque estamos en ese círculo, pero porque también nos ha hecho falta inventiva política. La antipolítica de la que les hablaba, en la que uno podría decir que se encuentra esta juventud, es una antipolítica que está disputándose en varios espectros, una antipolítica conservadora y una antipolítica de ruptura. Yo creo que habría que aprovechar como esa antipolítica de la ruptura. ¿Cómo se puede aprovechar esa antipolítica de la ruptura? Para ustedes, porque, insisto, es un comentario de un joven para los veteranos inconformes, y es, de ustedes lo mínimo que esperamos es audacia y valentía política. Cada vez que ustedes renuncian a ser audaces y valientes, pierden la posibilidad de conectarse con la juventud de este país. Cada vez que renuncian a decir las preguntas y las verdades en voz alta, llenan de frustración, de decepción y de desencanto a esta juventud. Cada vez que ustedes no están arriba, es que ya perdimos. Lo único que nos queda es de nuevo volver a ganar. Dejar experiencias en la memoria de esta juventud que nos permita ver que sí es posible de nuevo cambiar las cosas. Hace falta un poco más de utopía, pero no de utopía meramente poética, de utopía práctica, y aquí es cuando el amor vuelve a ser poesía. Nos hace falta escucharles y verles con la valentía y pararse al frente y mirar a los ojos a nuestros adversarios políticos y de uno u otro modo a nuestros adversarios sociales, y que en algún momento se llamaban también adversarios de clase. Esperamos de ustedes inteligencia, esperamos de ustedes el brillo de la inventiva. Yo creo que esa sería la oportunidad que ustedes particularmente tendrían como figuras públicas para poder generar una reconexión con lo que uno podría llamar la juventud, las capas más jóvenes y los inconformes. ¿Sí? Creo que hasta que las organizaciones políticas, sociales y políticas de izquierda, o que estén en disposición de cambiar las cosas, no le inviertan los esfuerzos necesarios a las organizaciones juveniles y a las estudiantiles, no para que reproduzcan la línea de algún partido o para que se conviertan en los canales de transmisión de algún panfleto, sino para que les entreguen las tareas importantes. Las tareas importantes requieren gente que esté ocupándose permanentemente de las tareas importantes, no solo equipos. Ahí también es otro de lo que también decía el profesor Vallen en el libro, no son solo equipos y nuevos jefes de Estado, nuevos equipos de administración pública, nuevas formas para conectarse en la administración pública y estatal. Yo diría, hace falta equipos de investigación, apoyen a sus equipos. El compañero Jaime Caicedo, que tiene y responde por una organización importante y con trayectoria en este país, métale la ficha a los chinos, hay chinos muy buenos, parce, re buenos, que están metiéndole. Entréguele las preguntas importantes a ellos, entrégueles, digámonos con franqueza, mirémonos a los ojos y digamos, no sabemos qué hacer, pero entréguele las preguntas a los pelados y a las peladas que están en disposición de ser artesanos y artesanas del pensamiento, y artesanos y artesanas del pensamiento no por el placer únicamente de fabricar ideas y conceptos, es porque consideramos útil dotar de municiones conceptuales y políticas a los movimientos sociales y a las experiencias y a las disputas políticas. Nosotros no le vamos a ganar a las élites solo agitándonos. Las élites en este momento están leyendo, estudiando e investigando. Aquí estamos. ¿Qué hay que hacer? Siempre nos hemos preguntado. Estamos en disposición de configurar grupos de trabajo para procurar encontrar alternativas y fisuras que permitan cambiar un poco el marco en el que nos estamos encontrando. Entonces, ese es más o menos el llamado, el comentario. Les recomiendo mucho la parte del libro, el título 4, Enseñanzas de la campaña 2015, es una parte del libro un poco dramática. Creo que a quienes no estamos metidos en el mundo de la política y la disputa electoral, creo que nos acerca mucho a cómo se mueven las cosas allí, la política clientelar y la corrupción como un eje transversal para ganar el consentimiento social y legitimar el gobierno de quienes mandan, ¿cierto? Creo que es interesante. Yo no tenía mucha idea. Tendría ya un par de preguntas. No sé a todos.
no sé a todos y a todas, pero pues los anónimos tenemos la oportunidad de hacer preguntas indecentes en momentos decentes, ¿cierto? Entonces yo tendría, y no esperaría que las resolvamos acá. Son las preguntas que nos emergen en una cafetería de cualquier lugar de esta ciudad o en cualquier movilización de esta ciudad, y es una pregunta de algunos y algunas que nos lo pasamos moviéndonos tanto en el activismo como en el desencanto. Y somos escépticos no solo porque no confiemos en que esto se puede cambiar, somos escépticos porque reconocemos que en este momento lo importante es la pregunta y la acción, ¿sí? Entonces yo, bueno, voy a tomarme el atrevimiento de hacer las preguntas que está haciendo el profesor Héctor, y es, por ejemplo, al señor Jaime y a la señora Piedad, es cómo lograr fabricar por lo menos yo no hago parte del espectro de Marcha Patriótica, ¿cierto? Los conozco, los quiero, en Santander la gente es re buena, es re camelladora, con ellos crecí en la mejor, pero yo diría, ¿cómo lograr construir un proyecto de mayorías sociales viendo que, o encontrando continuidades, por ejemplo, en la política que se llevó a cabo en el año 85, cuando se está configurando la UP, y en la cual vemos que se están juntando una serie de sectores que nos dicen, juntémonos, pero lo importante lo decidimos nosotros. ¿Cómo tratar de construir una experiencia política no autorreferente? ¿Cuál es la preocupación que yo tengo? Que cuando inicie el proceso de transmutación política de las armas al escenario político institucional, se llame un frente, pero un frente en el que los que decían sean precisamente todos aquellos, los que decían sean quienes hacen parte precisamente del universo político de lo que llamamos hoy marcha patriótica. ¿Cómo hacemos para que eso no suceda? Porque mientras eso siga ocurriendo, la escisión entre las izquierdas cada vez se profundiza. De hecho, las distintas movilizaciones que se han convocado durante este año y que se esperan convocar para este año no hacen más que marcar la distancia entre las izquierdas. Una primera movilización en enero de unos inconformes que nadie conoció y que primero se señaló uribistas, y luego reconocimos, después de indagar y salir con ellos, que no eran tan uribistas como parecía. Una segunda movilización que llamamos la minga, pero no hace más que marcar la distancia entre quienes la convocan y quienes no la convocan. Eso lo convocó particularmente ONIC, Congreso de los Pueblos, pero encontramos un distanciamiento alrededor del ala móvil de Polo Democrático, y también cierta ausencia de lo que fue de lo que es el proyecto Marcha Patriótica. Vemos un paro de camioneros también que fue apoyado de alguna manera, que siempre ha sido titubeante políticamente, a veces hablan con el gobierno, a veces no, y luego en octubre se está llamando principalmente por promover un paro cívico nacional. Eso no está mal, estoy diciendo, si yo pudiera hacer un diagnóstico de lo que ocurre en este año, veo que lo que esta coyuntura está marcando es la decisión entre las mismas izquierdas, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que colectivamente todos discutamos las cosas importantes? Porque las particularidades del frente no es únicamente que hayan logrado configurar puntos en los cuales converjan las bases sociales. Las particularidades de los frentes políticos es que las cosas importantes se las discuten pluralmente las fuerzas políticas, ¿sí? Entonces eso es una pregunta así indecente. Bueno, la otra pregunta era un poco a la ministra Clara López, señora Clara López. Un poco yo tenía una inquietud y la discutimos varias veces cuando estábamos en la universidad tomando tinto y tal, cuando hubo la discusión alrededor de si se tomaba o no el Ministerio del Trabajo, que sí, que se puso de alguna manera a disposición. Yo pregunto, ¿por qué, señora ministra, se opta por renunciar a la presidencia del Polo Democrático Alternativo, asumir la presidencia con los argumentos propios que tiene para poder respaldar la coyuntura y aprovechar la ventana de oportunidad que se abre con el proceso de paz? ¿Por qué no se llamó a consulta interna, se llama a los sindicatos, y que si nos equivocábamos y que se consultara si asumíamos o no colectivamente el Ministerio del Trabajo que ofrecía este gobierno? ¿Para qué? ¿Para equivocarnos colectivamente o acertar colectivamente? Ya lo decía alguien, no recuerdo quién, es mejor equivocarse con la gente que sin ella. Siendo presidenta o una de las voceras más destacadas de uno de los partidos de oposición más importantes del país, ¿por qué no se llamó una consulta? ¿Por qué no se nos preguntó a todos y se llamó a todos los sindicatos para que se eligiera si se iba o no a asumir el Ministerio del Trabajo? No para acertar, no para tener la mejor decisión, es para acertar o equivocarse con la gente, porque en últimas esto es un juego de legitimidad social. Esa fue una inquietud que a mí me quedó como... No entiendo cómo se renuncia a la dirección de uno de los partidos más importantes de oposición del país sin haber hecho el cisma social que se tuvo en ese momento. Bueno, ya, eso es una pregunta.
Y bueno, ya me disculparán a quienes no les hice más preguntas. Habría que ver cómo actualizamos un poco la carta, ¿cierto? Y habría que ver también un poco cómo se logra generar este tipo de espacios de intercambios intergeneracionales entre lo que he denominado los y las veteranas. Y ya, eso es todo. Gracias por todo.